Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues tenemos a Carlos 1302 que nos trae a Love Bites con Golden Destination. En esta ocasión, pues vamos a ver intercaladas imágenes del primer tour por Gran Bretaña, ese que compartieron con Dragon Force, Ujú. mientras escuchamos la canción de Golden Destination. Que bueno, pues a mucha gente ya me la había mencionado, no sé cómo es, pero bueno, parece bueno, que es destacar lo de siempre, ¿no? De los Bytes, su fuerza, su virtuosismo, epicidad, power metal, así que bueno, es de la formación original, digamos, de los Bytes, así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Search for the answer as we sail into eternal distance of the fate in the hands of blind chairs. Shout in the silence to find the right reason we strive. If we don't, when the night's making us alone, there's the best that is nothing to move. Where's the answer when the answer is? We are soldiers, blood and mojo. Bring it to bear and fight back. We have no plans for this world that is full of silly desires. We will choose our destination. We will take it and believe it. I don't wanna live. Feel it's like a death. Get ready and fire. I'm not of my life. I'm not of my death. ¿Te has fijado el detalle? ¿A quién estaban imitando? ¿No te has dado cuenta, Ah, no? ¿A Germán Lee? sí, sí, claro. Mira, estaban con el cachondeo, mira. I'm not of my life. Pero Sí, lo que pasa es que Germán no le da con la pierna, lo levanta directamente lo han con hecho, la mano. claro, lo han hecho para... y además han tenido cuidadito porque como diciendo, estamos como para cargarnos los instrumentos, ¿sabes? Se nota que es la primera gira porque está Haruna ahí en el -1, ¿no? Sí, además Está más bajita que ella. me hace gracia porque veo el comportamiento del público está como expectante, como diciendo, esto no lo hemos visto jamás, ¿no? Es decir, o no nos esperamos que estas chicas toquen así de bien viniendo de Japón. Am, pero mira, la sala está a rebosar, me gusta, me gusta. Además, una cosa que me encanta de Love Bites y se ha demostrado en la gira americana pasada es que no se le caen los anillos de tocar en cualquier tipo de local, por pequeño que No, sea. no, sí, lo vemos que no Además, es, no es muy grande, ¿no? y No. le ponen el mismo empeño que en Sí, cualquier tipo sí. de escenario. Pues Eso es, como hacía Freddy, ¿eh? eso es. Es la disciplina de Freddy. Eh, bueno, las caras de la gente embobadita, ¿eh? Están diciendo, Dios. Normal. Y es que encima, pues con el run run del bajo ahí a los T. Harris, pues claro, Sí, ya sí, se, sí, se te sí. ponen tiesas las orejas como diciendo, uy, 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 aquí estas chicas como, Totalmente. como manejan a Iron Maiden. Es de las canciones más Maiden que me he encontrado, ¿eh?
está muy bien. La verdad es que a mí todo lo que sean ritmos así cabalgando me flipan, ¿vale? Sí. Eh, porque le da un aire muy a la europea, eh, que no son los únicos, ¿vale? Que utilizan la forma de cabalgar, No, porque no, también, ya, también, ya lo hemos dicho claro, varias veces aquí en España, hay varios grupos que hacen lo mismo. no, pero me refiero, y más tirando a grupos, bueno, por supuesto Maiden, ¿no? Que son los que, digamos, lo pusieron de moda. Pero hay otros grupos que tienen muchísimos años que también lo han utilizado mucho y no precisamente en el heavy clásico. Stratovarius lo utilizó, Halloween también. Halloween, que antes de que yo conociera la terminología power metal, yo conocí el power metal con otro nombre, como el metal alemán, Sí. por Halloween, ¿vale? Es decir, el metal alemán era lo que hoy día se conoce como power metal. Em, Bueno, la verdad es que las guitarras están súper bien porque además aquí ya en buena parte de lo que hemos escuchado han hecho armonización de guitarras con las guitarras gemelas, muy melódicas, un toque neoclásico, están bien, se van respondiendo las guitarras, haciendo contrapunto y mi hijo muy presente. El bajo aquí en esta canción está Pues es que total- está que no veas. Y totalmente presente. Haruna está ahí Ujú. también con un ritmo machacón y Asami, bueno, Asami está inconmensurable ahí con la voz. Claro, claro. Habría que analizar también lo que sería la letra, ¿vale? Bueno, Haruna, con su doble bombo constante, la verdad es que desde siempre Haruna tenía muchísimo oficio a la hora de tocar, ¿vale? Va cambiando la dinámica de los puentes. Yo, cada vez que me veáis haciendo así, es que hay un cambio de tempo constante, bueno, en ese momento, así que se nota, ¿no? Al igual que otras veces también hago así y tiro para arriba como diciendo, acaban de cambiar la tonalidad y la han puesto más agudo. Es decir, hay cosas que como no podemos hablar mientras están sonando la música porque no queremos estar interrumpiendo, porque nosotros, yo sé que hay muchos tipos de reacciones, pero nosotros no somos de los de, mientras está sonando la música, ir hablando porque creemos que os quita la experiencia, ¿no? De escuchar al grupo. Después nosotros vamos parando y vamos comentando. Y Asami tiene un timbre que es muy claro a la vez que potente. Am, pero Además es que que yo creo que les sorprende que cante así de bien en inglés. sí, sí, tal vez eh, lo de siempre, ¿no? Tal vez en Japón, no por Asami en concreto, pero en Japón tal vez la asignatura pendiente es un poco de mejorar la pronunciación del inglés, pero es normal Bueno, porque nosotros hablamos con nuestro acento y ellas hablan inglés con su acento. Entonces, sí, claro. me refiero, por ejemplo, nosotros, por mucho, es decir, hablamos inglés, pero las R's, que nosotros las pronunciamos muy fuertes, a la hora de hablar inglés lo aplicamos igual y a lo mejor son más suaves. Ese tipo de cosas. Sí, Pasa lo mismo que cuando un inglés aprende español. sí, también. Sabes que no es de aquí, es por el acento, claro, obviamente. Claro, hay eso y hay determinadas Te consonantes. digo un inglés como un estadounidense, como un japonés, Sí, como... A no correcto, ser que correcto. se críe aquí y, claro, coja el Sí, deje español y... correcto. O escuchamos a un francés hablando español, sabemos que es francés. Aunque bueno, yo me topa con algún rumano que en No, 5 años parecía de aquí de Carabanchel, ¿eh? yo no sé qué ocurre, pero sobre todo aparte de que tú dices los rumanos, todos los países que conformaban la antigua Yugoslavia tienen una facilidad para absorber idiomas Sí, que pero alucino. yo creo que los rumanos en este caso, mi compañero, como el rumano también viene del latín, yo creo que tienen más facilidad para aprender
Sí, bueno, depende. Los acentos, porque ya te digo que en 5 años parecía de Vallecas. Digo, no me puedo creer que lleves aquí 5 años nada más. Ya ves. Lo que sería la letra, lo que sería la letra, a grandes rasgos, lo que viene a decir es que, bueno, están, como es una búsqueda de un ideal, de un lugar soñado, de un objetivo por alcanzar, ¿no? Entonces, habla de un viaje, de los desafíos, de los dificultades, caminos inciertos que pueden ocurrir, ¿no? Bueno, es un mensaje esperanzador porque ya el viaje en sí mismo ya es un premio, ¿vale? Muchas veces, muchas veces no es lo que consigues al final, sino es la experiencia que vas adquiriendo a lo largo del camino, ¿no? Y Sí, claro. cómo lo disfrutas. Y claro, es una metáfora de superación, de triunfo, de libertad, em, de tener confianza y de seguir adelante, ¿no? Es decir, a ver, nunca se sabe, ¿no? Si al final tú quieres conseguir algo, nadie te va a asegurar que lo vayas a conseguir, pero la ilusión por esforzarte, por sentir alegría haciendo lo que haces, de disfrutar, ¿no? La experiencia de, en este caso, de ellas como banda, estaban comenzando, se enfrentaban con una gira fuera de su Europea, ¿no? país, la incertidumbre de saber cómo va a reaccionar la gente. ¿Sabes lo que te digo? Un choque Sí, sí. cultural, todo ese tipo de cosas. Venga, vamos a continuar. Of my life and death. And disaster in the feeling out of and desire of the souls within it from behind. Fly in the dark sky to find a golden ideal. If we don't, we will never find the truth. It's the only way to keep the pain. Nothing more to lose anymore. We are soldiers fighting for truth. We are chosen by fate. We have no regrets for this world that's full of silly desires. We will choose our destination. We will take it and believe it. I don't wanna live. Feel it's like a death. Give up and fire. I'm not on my life. I'm not on my death. I'm not on my life and death. There's the best that is left to the world. La verdad es que
Esta parte ha sido muy, muy, muy dinámica, con mucha potencia, mucha fuerza. Los solos han estado fantásticos. Estaba un poquito despistado porque, claro, como en la primera época estaban al contrario, Sí, sí, sí. vemos a Midori en el lado derecho del escenario. Es decir, si tú las miras desde frente, ¿vale? En el sentido del público. Y Miyako está en la parte izquierda y, claro, estamos acostumbrados ahora a lo contrario. Y cuando la escuchamos en estéreo sabemos quién es quién porque Sí, siempre por tenemos el a casco que cada sale, una, ¿eh? claro, pero esta vez sonaba distinto. Además, en la mezcla no ha sonado claramente un solo en un lado o en otro, se ha escuchado Más bien el- centrado. más bien centrado, correcto. Los dos, sí. Efectivamente, creo que han ido con el tiempo tomando decisiones en producción para que eso Sí, para que se destaque más. diferencien, Correcto. pero tú fíjate que Por la forma de tocar ya, sabemos quiénes son, ya sabemos quién es. ¿vale? Es decir, el primer solo ha sido de Miyako. Sí, Y el segundo, sobre todo por cómo maneja el trémolo, es Midori. ha sido Midori, sí. Efectivamente, y lo han armonizado. Así que fantástico. Fíjate el detalle que creo que todavía no utilizaban in-ears de monitores y están ahí con los monitores de suelo. Que también, a ver, es un avance. Fíjate que de los primeros grupos que escuché, bueno, que he visto yo así japoneses que utilicen in-ears, fue, fue Baby Metal con la Cami y con las chicas, ¿eh? Pero desde muy, muy temprano fueron innovadores con eso. Me parece que ya en 2013, 2014 ya estaban con los in-ears. eh, y mucha gente, sobre todo músicos más veteranos, muchos de ellos han sido reticentes a usarlo. Reticente, sí, sí. Pero te estoy diciendo que incluso no solamente Japón, sino que hasta hace 3 4 años Steve Vai no los llevaba, porque no les convencía y, por cierto, su ingeniero de sonido es español y fue el que lo ha convencido para que los usara y le preparó toda una serie de configuración para que él, cuando escuchara, digamos, su sonido a través de los in-ears, dice Steve Vai, me convenció porque me lo preparó y lo escuchaba tal y como salía en la mezcla final del disco. Dice tú, fíjate tú qué sonidaco, ¿eh? Hizo Para que que vean. tuviera, y claro, se escuchaba y dice, dice, es que ahora me escucho, que eso da gloria bendita. Y claro, se tuvo que, al final que Tuvo que claudicar, plegarse, ¿eh? tuvo que plegarse, efectivamente. Sí, 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 sí. Además, hay tan buen rollo cuando los vi yo en una de las veces la segunda vez que vi a Steve Vai en directo, que fue en Chiclana, se lo subió al escenario. Porque el chaval canta en plan tenor que flipas, ¿vale? Hizo la versión de For the Love of God cantada. Es decir, una cosa rarísima. Para que Y vean. sí, sí, no, pero que tiene muy buen rollo. La verdad es que se nota, se nota. La verdad es que cuando la gente, como las chicas, ¿no? De los Bytes, cuando los músicos conectan bien entre sí, no solamente ellos, sino que con el Sí, respeto a su equipo. a su equipo, el respeto, la familiaridad, ¿no? Porque eh, todos dependen unos de otros. A ver, aunque Miyako controle muchísimo, ¿vale? Pero claro, a lo mejor Miyako en el extranjero, en clubes pequeños, sí puede ella tener más mano, ¿vale? Pero en sitios grandes ellos dependen de sus técnicos de sonido. Y es que como eso no funcione bien, la actuación entera se derrumba, ¿no? Así que Claro. bueno, es importante. Es importante. Las veo muy concentradas a las chicas. Entonces, Normal. necesitan demostrar que todo sale bien. Este tipo de cosas me gustan mucho. Esta es la parte, bueno, esta la reaccionamos el otro día. Sí. Sí, sí, sí. Qué chulo. Por cierto, salió una imagen antes de Miyako intentando tocar el banjo, que se lo prestaron durante un rato. Y Así que diría, ¿pero qué es esto? fenomenal, fenomenal, fenomenal. Muy bien. Eh, Curioso, está tocando con un solo bombo, ¿no? Aquí. Sí, ahí tendría menos dinerito para...
Sí, yo creo que Llevaría lo justo, pero llevaría un doble pedal ahí, me tengo, ten- imagino. tengo mis dudas si cuando estaba en The Strokes utilizaba un bombo o dos. Tal vez esta es la configuración más o menos que tenía en The Strokes. Habría que verlo, ¿vale? De todas maneras, bueno, la canción se está llevando por muy buen término, es impresionante, la verdad. Es impresionante. Me gusta esta combinación de ver imágenes de una gira y la canción porque más o menos te sitúa en la época. Oye, hay una cosa que me sorprende, ¿vale? Porque viendo esta imagen, primero, aquí ya vemos gente en primera fila con cintas en la cabeza Sí, en plan japonesa, japonés. ¿eh? Y este hombre, el segundo por la izquierda, tiene hasta una camiseta de los Bites. Ya van a tope, ¿eh? Ya tenían ahí fans occidentales. Bueno, Así hay que, gente que va a un concierto y se compra directamente una camiseta o el disco o lo que bueno, sea en el... pero yo no, yo si de un grupo desconocido, porque supongo que aquí la gente, sobre todo iría a ver a Dragon Force. em, a ver, si tú vas a ver un grupo nuevo, normalmente ves la actuación y luego te compras la camiseta. No te la compras Sí, diciendo, no, bueno, sin pero... escucharlo, me compro la camiseta aquí, como. Bueno, si le ha molado el diseño, pues oye. Vale, 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 vale. Bueno, pues perfecto. Em, Vamos a continuar. There's the best, but it's nothing to reward. Where the answer when the answer was. We are soldiers, but in Belgium, we are chosen by fate. We have the plans for this world that is full of self-desires. We will turn self-explanation. We will tag it, believe it, I don't wanna live. Feels like a death, get ready and fire. I'm not on my life. I'm not on my death. I'm not on my life and death. Por cierto, los Bites ha anunciado que va a hacer una nueva gira americana, Sí, ¿verdad? así que me alegro mucho por ellas, que vuelvan otra vez. Espero que en esta ocasión los recintos pues sean todavía mejores que los que tuvieron. Algunos eran demasiado pequeños para mi gusto, pero vamos, aún así lo dieron todo. Lo dieron todo. Hubo un concierto en el que se notó a Sammy que estaba un poco tocado de la voz, pero aún así lo resolvió súper bien porque tiene una técnica increíble. Pero los que ya la hemos visto cantar muchas veces, sabemos que algo pasaba. Es decir, Sí. lo que pasa es que, claro, a Sammy tocada es nosotros al 120%. O sea, esto es. Así que. Uy, a 120, ¿eh? O 150. En fin. Estoy viendo las ciudades que hicieron y tela, ¿eh? Ujú, Manchester, Birmingham, Cardiff, Londres, Northampton, Norwich, Hull, Leeds, Newcastle y el de arriba del tono lo veo bien. ujú.
pero tela, ¿eh? Que no son ciudades. Claro, a ver si veo. Claro, si iban con Dragon Force, imagino que se uniría, sería la gira que Sí, harían ellos también, ¿eh? claro. Bueno, como tenemos una audiencia internacional, a ver si os detallo por dónde van a pasar. Es prácticamente todo noviembre. Bueno, mejor dicho, desde el 4 hasta el 15 de noviembre, ¿vale? Van a pasar por el 4 de noviembre en Nueva York, el 5 de noviembre Baltimore, 7 de noviembre Lakewood, 8 de noviembre West Dundee. A ver, Lakewood es Ohio, Dundee es Illinois, supongo. 10 de noviembre Lawrence, 11 de noviembre Dallas, 12 de noviembre Austin. Madre mía, van a hacer 3 conciertos en 3 días. Eh, 14 de noviembre San Luis Obispo y 15 de noviembre Los Ángeles. Así que, Ya se van a hacer. pues sí, unos cuantos. A ver, se van a hacer Ah, 3, 6, 9 conciertos en 11 días. y se van a cruzar el país entero, ¿no? Ujú, Empiezan en Nueva York y acaban en Los Ángeles, ¿eh? totalmente, totalmente. Así que nada, espero Ahí que... imagino que irán en avión, no. Estados Unidos para ir en coche debe ser terrorífico. Imagínate. Bueno, en coche, o en furgoneta o en autobús. Claro, este es el Eternal Phenomenon Tour 2025. A ver si hacen una gira europea y pasan por España, porque ya te digo yo que vayan donde vayan en España, esta vez no me lo pierdo. Ya te digo yo que no me lo pierdo. Em, Habrá que ir. sí, sí, no, la verdad es que yo ya de mi época creo que no me queda casi ningún grupo importante que ver. Tal vez Metallica, pero todos los demás, los grandes, grandes, los he visto todos. Sí. Así que yo tenga real interés. Sí. A ver, Pues mira, hay algunos que dices tú, no se puede tener la oportunidad de verlos, como el Led Zeppelin, pero bueno, van a sí, hacer claro, van a ya hacer, Led Zeppelin. por cierto, van a hacer un concierto de despedida. Un concierto, no una gira, un concierto. Pero claro, Sí, ahora se eh, van a fijar todos de Ozzy, de Black Sabbath. bueno, aún así te digo que es de estos cantantes que sigue manteniendo, a ver, no como cuando tenía 20 años, pero sigue manteniendo un nivelazo, la verdad es que es increíble. Y sí, hay gente que está volviendo que ya dices tú, ¿para qué? Acaba de anunciar ahora Bon Jovi que va a hacer una nueva gira, que vuelve Richie Sambora. Esto me suena a gira de despedida, pero ¿para qué? Si ya no puedes cantar. Que cante Richie. Mejor que John, seguro. Es el que, le- es Porque el que, John, es porque el, John ya no está para cantar, es ¿eh? el que le hacía los agudos a Bon Algu- Jovi. a- Todos los agudos Algún que vídeo le he escuché, visto últimamente y dices, madre mía, ¿eh? sí, yo lo vi y hace de esto 10 años y ya daba pena, ¿eh? Hace 10 años, en el Wanda, en el estadio del Atlético de Madrid, y ya daba penilla, ¿eh? Eh, más Yo que creo que escucharlo, el último vídeo que he visto de John cantando, creo que era en una boda que canta en el libre en una sí, playa, que está ahí cantando y se levanta ahí a cantar. Y dices, pues ahí no sé estaba. si iba un poquito No, no, jamao o no, 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 tela, ¿eh? no, es que no puede ya. Pero es que ahora canta peor.
Si es que tú fíjate que vi aquí a Judas y ya perdió mucho Joder, pero Judas, Halford. sí, Ha perdido, ha pero Halford, perdido, pero Halford todavía aguanta, ¿sabes? sí, y Halford tiene 10 años más que Bon Jovi. Es decir, Halford está ya en los setenta y tantos. Sí, sí, ¿Sabes? 75 creo que anda Sí, por sí, sí, ahí. efectivamente. Hay que saber retirarse dignamente. De hecho, precisamente que decía de Led Zeppelin, porque hablando con el tema de Robert Plant, ¿no? Hablando sobre que tenía mucha amistad con Freddie Mercury y demás, decía que los dos se reían con charlas que tenían de qué iban a hacer de su vida cuando se les fuera la voz. Es decir, cuando ya fueran mayores y no pudieran cantar, que a qué se iban a dedicar, ¿no? Y se reían. Pues ya ve. Lo que Anda pasa, que, lo que pasa es que Robert Plant todavía canta estupendamente, pero estupendísimamente, de hecho. pues para que veas. Sí, 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 sí. Bueno, pues que nos desviamos un montón, como siempre. Sí, bueno, claro, aquí No, empezamos a rajar bueno, y nos pues quedamos solos. ya ves, ya ves. Golden Destination es un temazo, un temazo. Eh, Se nota mucho las influencias del principio, después han ido cambiando. Más, claro, han ido encontrando más su sonido. Yo creo que al principio se notan más las influencias, ¿no? De que Sí, traen cada una. Le pasa a todas las bandas. Y luego, aún así, ya hay muchas cosas que ya se ven, ¿no? Lo bien que combinan Miyako con Midori, la presencia, que no me hartaré de decirlo, la presencia del bajo destacada, que un grupo necesita un potente sí, sonido de bajo, ¿vale? Igual con la batería y una vocalista a un nivel superlativo, ¿no? Que sí, desde el principio domina el escenario, que dicen vamos a cantar en inglés para tener más proyección internacional. Es decir, sentaron unas muy buenas bases para que después dijeran, bueno, pues aquí estamos nosotros. Perfecto. Pues amigos, ya sabéis, si os ha gustado, se agradece un like, clic en la campana para avisaros de las reacciones. Suscribiros si no lo habéis hecho, dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para hacerlo están abajo en la información de la reacción. Ahora tenéis un enlace más, que es si queréis tener un detalle, es decir, apoyarnos de manera casi simbólica, pues tenéis lo de invitarnos a un café. Por el precio de un café, esa sería vuestra aportación para que el canal continúe y podamos seguir dedicándole tiempo a esto. Pues más cositas. Si salta una publicidad y la veis, pues nos ayudáis. Por aquí te van a informar de que hay más reacciones que ver y si pulsáis en el logo de Rock and Reaction, pues te invitan o a suscribirte o unirte, dependiendo si ya estás suscrito o no. Así que amigos, gracias de corazón, un abrazo y nos vemos en la siguiente. Adiós. hasta luego.